panoramas para este fin de semana ahí con la cartelera cultural, pero queremos hablar respecto a un poquito de política, de poesía, lo que significan las redes sociales y todo lo que se ha ido dando también con Constitución Poética de Chile. Para eso nos acompaña Tomás Bravo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola. Ahí te estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? No escucho tu retorno, parece. A ver, ahora sí. 1, 2, 1, 2. Ahí sí. Ahí sí. estamos mejorando la conexión en vivo y en directo y lo que se da a través de plataformas digitales. Y claro, lo que se ha dado también con Constitución Poética de Chile, que surge como una cuenta anónima, el origen de todo esto, Tomás, y cómo fue agarrando cada vez mayor vuelo. Sí, mira, bueno, esto partió como una idea muy relacionada al proceso de la nueva Constitución, básicamente, de la Convención Constitucional. Yo tengo cierto background como abogado, estudié Derecho, ejercí en su minuto, sin perjuicio de que cambié de giro hace un par de años. Y en este, bueno, y en este como proceso que también está muy relacionado un poco al estallido social, me di cuenta que la Carta Magna del país de alguna u otra manera debía considerar a la poesía, que ha sido, la verdad, un trazo fundamental en la historia de Chile. O sea, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, somos básicamente los brasileros del fútbol en poesía en Latinoamérica, cuestión que no siempre ha sido bien reconocida, y hay grandes poetas en toda nuestra historia, y de ese mismo sentido nació mi idea de redefinir los artículos que trataban sobre la identidad de Chile en la Constitución. Ahora la cuenta ha ido evolucionando a definiciones de otros conceptos, y hoy en día estoy en un proyecto un poquito diferente que está más relacionado con hacer preguntas que otras especies nos podrían hacer a nosotros. Sí, precisamente, árbol. ¿Por qué guardan el dolor dentro de su sombra? Y ahí estoy viendo, para que empiecen a seguir Constitución-Poética-de-Chile. Ahí para que lo sigan va a aparecer en nuestro generador de caracteres. Tomás, sí, pero tú señalas, y esta mezcla que haces tú desde tu formación, y dónde decides, o desde dónde viene tu interés también de la poesía, de generar ese cruce de datos y esa evolución y ese recibimiento que fue viendo desde el público, porque bueno, más de 15.000 seguidores, impacto generó, evidentemente, hay interés de las personas y está esa conexión. Sí, yo creo que la poética en el vivir cotidiano genera un asombro en la gente, que trae mucha alegría y felicidad. En mí nació cuando era más chico en el colegio, en tercero medio, cuando una vez que yo antes era muy mal lector y de repente tomé un libro en una clase de literatura con un profesor que hasta hoy día me sigo juntando, y leí El lápiz del carpintero, que es un lápiz, o sea, es un libro que trata sobre la época de la Guerra Civil de España. Y ahí algo despertó en mí y empecé no sé si inmediatamente con la poesía, pero con desarrollar cierto tipo de lenguaje. Y yo creo que el impacto de la cuenta, en cierta manera, por un lado se da por el anonimato, porque la intención siempre ha sido que esto sea una voz sin autoría, que nace muchas veces de circunstancias que se están dando en el día a día. Por ejemplo, hay un artículo que habla sobre el lenguaje, y sucedió justo cuando la expresidenta de la convención abrió una sesión de la convención en Mapudungun, y mucha gente la criticó y la trató de silenciar, etcétera, etcétera, y ese mismo artículo habla un poco que el lenguaje original no se puede silenciar.
Entonces hay varios artículos que están relacionados con la contingencia que está pasando en el instante, y probablemente eso genera un tipo de, no sé, de cercanía de toda la gente que lo ve. Incluso de alguna forma yo siempre le he dicho que siento que estos artículos no son escritos por mí, sino que yo soy más bien una especie de vínculo nomás. Y trato lo más posible de que no se linkeen a mi vida personal en ese sentido. Sí, ese sentido de pertenencia muchas veces que nos unen, y con todas estas cuentas, lo hablábamos la semana pasada respecto a lo con el diccionario, con estas frases que son parte del equipo también. Ustedes tuvimos la otra oportunidad para el Día de la Poesía, sí, precisamente de abordar esas temáticas y en relación a eso mismo, de acercar eso a la gente, porque ayer precisamente hablábamos con un poeta que acerca la poesía a las aulas de nuestro país con diversas intervenciones y de una manera un poco más lúdica, porque desde nuestra formación siempre nos hacen ver o modelos referentes Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y nos quedamos en eso. Y nos quedamos en esa cosa distante y en una cosa mucho más dentro de la norma, de que quizás yo no lo puedo hacer, pero la poesía se da en todas las esferas de la vida y evidentemente nos vamos sintiendo un poquito más identificados a medida que vamos comprendiendo esto y lo vamos formando parte también de nuestro quehacer. Exactamente. O sea, yo creo que la poesía es algo que está bastante más elevado que cualquier autoría. O sea, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, todos los poetas chilenos y en el mundo son grandes personas, son excelentes escritores, pero la poesía es algo que es un manto universal, básicamente, que a todos nos tintinea de alguna manera, y eso hace que sea tan representativa. Mucha gente dice que le cuesta leer poesía, pero la verdad es que la poesía es como una especie de alumbramiento que nos conecta al fondo y que nos hace muchas veces volver a la memoria, nos hace muchas veces conectarnos con otras personas también o con situaciones, y de esa manera también la tesis de toda esta cuenta nace con la idea de que la poesía también es capaz de surcir nuestras heridas, de sanarnos como sociedad chilena y en los dolores que históricamente hemos tenido. Y bueno, yo estoy súper feliz en realidad del impacto que ha generado, no porque lo haya escrito yo, sino que porque también me ha hecho conocer a otra gente, ha hecho que nazca este proyecto de palabra pública, de poética pública, perdón, en donde estamos materialmente llevando la poesía a la vida cotidiana de las personas, y bueno, es para mí momentos muy felices de mi vida en realidad. Sí, esas heridas que tú señalas que uno creería que se fueron arreglando en cierta medida, o uno esperaba que en este proceso se fueran arreglando, y lamentablemente vemos también en medio de estallido social, pandemia, retorno a la normalidad, se siguen generando nuevas heridas, se siguen generando nuevas polarizaciones respecto a todo lo que estamos viviendo. Ahí, respecto a este nuevo giro que estás dando con las preguntas de estas especies, por ejemplo, hablábamos del árbol, pero también está el horizonte, existe la vida vertical. ¿Cómo se va dando ese recibimiento también en el público? Porque me imagino que en algún momento te das el tiempo de ver los comentarios, de ver esos mensajes, ese feedback o esas recomendaciones, o, oye, ¿sabes que esto me generó este sentido? ¿Cómo se da también esa conexión con lo activo que es la red social Instagram principalmente, y que las personas cada vez estamos más dependientes de esto también? Sí, la verdad es que el feedback es un poco... ¿cómo decirlo? Es como la aseveración que la poesía es una sustancia súper pública, ya que el hecho de que la gente se sienta representada por una cuestión que son preguntas que le hacen otras especies a la humanidad,
que cualquier persona podría creer que es algo como muy extravagante o extraño. Al final no, o sea, hay muchas personas que se han pasado ese mismo rollo y que dicen, oye, sí, claro, ¿qué nos dirán el perrito de la calle? ¿Qué se preguntará sobre nosotros? Porque al final nosotros somos como una especie de la humanidad en general, como que ha creído que estamos abordando esta tierra como liderando el abordaje de la vida y es absolutamente lo contrario. Y creo que cada vez más está esa conciencia de nuestra vida pasajera y por eso también creo de alguna forma que está toda la conciencia medioambiental, en darnos cuenta que nosotros somos una sustancia más bien que va a desaparecer en el tiempo y todo lo otro va a permanecer mucho más allá. Pero como volviendo a tu pregunta del feedback, a mí me sorprende, en realidad me sorprende que cosas como este último ejercicio sea algo que está en el inconsciente o consciente colectivo de mucha gente, o sea, hace y mueve que la gente haga likes o que la gente responda o ponga comentarios en la misma definición o en la misma pregunta. Siendo que si tú leías esa pregunta del horizonte, pucha, queda muy abierta, o sea, sí. ¿Qué está hablando este mensaje? ¿Me entendí? Pero hay gente que lo recibe, que lo trata, y eso a mí como que cada vez más me hace sentido que la poesía es un bien público, que no es adquirible y que el hecho de que no sea adquirible por nadie hace que la gente se acerque a él sin ninguna especie de temor, en el fondo. Sí, bueno, y lo que se da en estas plataformas digitales, y a mí me gusta también eso de bueno, típico, uno está haciendo scroll ahí, moviendo el feed de Instagram, y aparecen estas cosas que te dejan como marcando, oye, sí, o que te dejen o te saquen un poquito de ese momento de ocio que es súper válido y es súper necesario, pero también dentro de la reflexión, como lo que pasa con Proyecto Diccionario, lo hablábamos la semana pasada, y tú señalabas que con Proyecto Diccionario, con Escuela Poética, tienen poética pública, lo que se ha ido dando también en medio de todo este proyecto y de ir generando estas alianzas y de ir generando, a partir de un proyecto personal, generar un proyecto colectivo y acercarlo a la comunidad. Sí, o sea, básicamente el proyecto de poética pública nació de esta colaboración que conocimos a La Paz de Diccionario, conocimos a Sebastián de Escuela Poética y a la Loreto. Y no sé, quizás fue un momento en esta vida, quizás fue la pandemia, pero hay una temática en muchas personas sobre el efecto que genera el lenguaje y las palabras en la humanidad. O sea, qué nos evocan las palabras, y nos dimos cuenta en este trabajo que hicimos con la Biblioteca de Constitución, que las personas utilizan las palabras como mecanismo de memoria, de sanación, de conexión, y les genera un mundo, o sea, les genera volver o a ir a un lugar específico que les genera dolor o no sé, o alegría. No es solamente leer un texto, no es solamente leer un poema y decir, oye, qué linda la frase o qué increíble lo que quiere decir, sino que la concentración de la palabra misma tiene tal fuerza que es un infinito básicamente, es como un espacio que se puede que uno puede explorar de distintas formas dependiendo de las personas y de las circunstancias que uno se encuentra. Y a mí me impresiona eso, me impresiona que toda la gente que se ha visto como enfrentada a estas circunstancias de una palabra o de una definición, le hace un clic súper emotivo y también súper profundo. O sea, el Proyecto Diccionario
un ejemplo, no sé, tiene millones de seguidores, es una cuenta súper como visitada, y son palabras y definiciones que hacen que la gente diga, uy, mira, o sea, en la humanidad claramente hay un amor por el lenguaje que quizá no lo teníamos tan consciente, pero que sí nos hacen conectarnos y hacen que yo creo que creo que el lenguaje de cierta manera nos iguala, y eso hace que nos guste explorarlo. Sí, nos hace sentir que estamos, y en buen chileno, todo en la misma. Ver eso y como, oye, sí, me pasa esto, y muchas veces uno tiene pensamientos, sentimientos, emociones que no las puede reflejar, y evidentemente el lenguaje nos ayuda a eso, pero estamos a veces tan inmersos en nuestras cosas que nos cuesta buscar las palabras, y llegan estas cosas como Proyecto Diccionario, como Constitución Poética de Chile, que nos generan ahí como, oye, sí, ¿sabéis que era como esto? Como que por ahí va la cosa, y porque estamos todos en cierta medida en la misma sintonía, estamos todos viviendo más o menos los mismos procesos a nivel nacional, político, social, bueno, sanitario. Todos hemos pasado por lo mismo, de una manera u otra. Exactamente. Sí. Oye, Tomás, hagamos la invitación también para que te sigan a través de tu red social, pero respecto a lo que se viene, lo que tienes proyectado, de generar con esto, de más adelante, ¿cómo lo ves también para este año? Lo que se viene ya, por ejemplo, con el plebiscito, 4 de septiembre, me imagino que ahí vas mezclando cositas y vas tirando líneas respecto a todo lo que se viene en esa materia. Sí, bueno, mira, hace poco publicamos un libro que se llama El reflejo que surce la herida, con la editorial Pez Espiral, que refleja de cierta manera la primera etapa de la cuenta de Constitución Poética, y este libro salió en diciembre, y entonces mi idea también es como todavía como que no tengo un lanzamiento oficial, hacer un lanzamiento de eso. Entonces quizás buscar una fecha más o menos emblemática va a ser algo interesante, y estoy muy también embalado con Poética Pública, que es este conglomerado que hemos armado, y con ellos estamos trabajando básicamente de forma casi que semanal, conversando con distintas instituciones para ver si es que se pueden hacer instalaciones poéticas de distintas índoles, y ese trabajo en verdad a mí me nutre mucho para mi cuenta tanto, o sea, salen ideas ahí, o sea, al fondo yo como que tengo una especie de clic que me hace y me alimenta para ver proyectos en la propia cuenta, y en realidad yo lo que hago un poco también es ir de alguna manera. Me gusta como la interacción que existe, o sea, si es que esto de las preguntas de otras especies es algo absolutamente nuevo. Yo, no sé, como una semana ha tenido cierta buena recepción, y como que digo, ok, voy a desarrollar esto más hacia adelante. Tengo también otros proyectos, que es un proyecto que tiene más relacionado la cosmovisión mapuche, la mezcla de la cosmovisión mapuche con la cultura japonesa. Entonces lo que estoy haciendo es que tomo conceptos mapuche, y a partir del concepto mapuche hago un haiku, que el haiku es esta típica métrica japonesa para escribir poesía. Y eso estoy haciendo un proyecto con otra persona que es un amigo mío que hace dibujos. Entonces estoy teniendo varios proyectos al mismo tiempo que al final todos se entrecruzan y se entrelazan, y son proyectos que me enriquecen súper harto. También tengo en carpeta otro libro que va a salir, yo creo que en septiembre, que es un libro que lo va a publicar una editorial española, por la cual me gané un premio en Nueva York, y ese libro está como en proceso de edición, y en principio saldría en diciembre. Ya, pues ahí dejamos agendadísimo entonces, para cuando tengas novedad y actualización respecto a eso, para ahí comentarnos respecto a todo lo que se viene ya para este año. Éxito en todos tus proyectos, Tomás, un gusto que nos hayas podido acompañar evidentemente acá en la Comunidad del Contenido, y esperar nuevamente poder conversar respecto a todo lo que se viene.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación y genial el espacio y la oportunidad de hablar de poesía, de lenguaje y de todas estas cosas que nos hacen tan felices. Súper, que estés muy bien. Una excelente tarde y fin de semana. Ahí está.